La niebla se arremolinaba, densa y pesada, en torno al carruaje, mientras éste avanzaba penosamente por el camino de tierra. El repiqueteo de las ruedas era monótono, casi hipnótico, pero Isabel Marín no lograba encontrar sosiego. Cada sacudida del vehículo la devolvía al presente, a la maleta apretada contra su regazo, al frío que se filtraba entre las costuras de su abrigo gastado, y al peso ineludible de la responsabilidad sobre sus hombros. Había dejado atrás Madrid esa misma mañana, dejando a su madre en la penumbra de una habitación demasiado grande para las dos. Las palabras de doña Amalia resonaban aún en su memoria. Hija, no tenemos opción. Piensa en tus hermanas, piensa en el pan de cada día. Isabel había asentido, tragándose el miedo y la nostalgia, y se había armado de un valor frágil para emprender el viaje sola, como no se esperaba de una señorita decente. Pronto lo notó en los ojos de los demás viajeros, en los murmullos apenas disimulados de las mujeres, en la desaprobación de los hombres que la miraban como si fuera una rareza o, peor aún, una amenaza a las buenas costumbres. El viaje fue largo y silencioso, roto apenas por alguna parada en fondas donde nadie se molestaba en ofrecerle más que una mirada fugaz y un saludo seco. Isabel, acostumbrada a la vida social de la capital, se sintió de pronto una intrusa, una desconocida en tierra ajena. Cuando el carruaje se detuvo finalmente frente a los altos portones de la mansión de Valverde, el corazón le latía con fuerza. La construcción, de piedra oscura y ventanas alargadas, se alzaba imponente entre los árboles retorcidos y la bruma persistente. Isabel descendió del carruaje, temblorosa, sintiendo cómo la humedad se le metía en los huesos. El mayordomo, un hombre de porte rígido y bigote perfectamente recortado, la esperaba en lo alto de la escalinata. Sus ojos grises apenas se detuvieron en ella antes de hablar. Señorita Marín, bienvenida a Valverde. Siga mis pasos, por favor. La voz era tan fría como la niebla. Isabel lo siguió, sus zapatos resonando en el mármol del vestíbulo, donde retratos de rostros severos la observaban desde las paredes. El aire olía a cera y a humedad añeja, a secretos guardados durante generaciones. ¿El conde? Se atrevió a preguntar, apenas por encima de un susurro. El mayordomo se volvió apenas, con un destello de advertencia en la mirada. El señor conde reposa. Su salud es delicada y no recibe visitas. Se le informará cuándo podrá verle. Por ahora le mostraré su habitación. Isabel asintió, tragándose la decepción y la inquietud. El hombre la condujo por pasillos interminables, donde las alfombras amortiguaban los pasos y las lámparas proyectaban sombras inquietantes en el techo alto. En cada recodo, un silencio denso parecía envolver la mansión. La habitación asignada era amplia pero fría, con una ventana que daba al bosque y una cama de dosel que crujía al menor roce. La doncella que le llevó agua para lavarse no se detuvo a conversar, y cuando Isabel intentó sonsacarle algo, solo recibió una respuesta evasiva. «Aquí, señora, es mejor no hacer preguntas», murmuró la muchacha, sin mirarla a los ojos. «La casa escucha». Esa advertencia, tan simple y tan cargada de significado, quedó flotando en el aire mucho después de que la puerta se cerrara. Isabel se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos temblorosas. Afuera, la niebla se apretaba contra los cristales, como si quisiera entrar. La cena fue solitaria. En el comedor, la mesa larga parecía ridícula para una sola persona. Los sirvientes iban y venían en silencio, observándola con una mezcla de curiosidad y recelo. Nadie mencionó al conde ni a los otros habitantes de la casa. El único sonido era el tic-tac lejano de un reloj. Esa noche, Isabel intentó dormir, pero el sueño se le escapaba. En la oscuridad, los muebles proyectaban sombras extrañas sobre las paredes, y el viento hacía crujir la madera de la casa. Entre sueños y desvelos, le pareció oír pasos en los pasillos,
pasos lentos y arrastrados, como si alguien o algo velara en la penumbra. Apretó la manta contra el pecho, sintiendo una angustia sorda. Se preguntó cómo sería el conde, ese anciano al que debía cuidar, y del que nadie hablaba, ni siquiera para tranquilizarla. ¿Qué secretos ocultaba la mansión de Valverde? ¿Qué esperaba de ella en ese lugar donde hasta las paredes parecían guardar silencio? El eco de los pasos se desvaneció, dejando tras de sí una inquietud que le impidió conciliar el sueño. Afuera, la niebla seguía envolviendo la mansión, como si el mundo entero conspirara para aislarla. Isabel cerró los ojos y se prometió a sí misma que al amanecer descubriría lo que realmente sucedía en Valverde. El primer rayo de sol apenas logró atravesar la bruma persistente que rodeaba la mansión de Valverde. Isabel se despertó sobresaltada, el recuerdo de los pasos nocturnos aún fresco en su memoria. Se vistió con manos temblorosas, eligiendo su vestido más sobrio, y bajó al salón con una mezcla de ansiedad y resolución. Era el momento de cumplir su deber y conocer al conde. El mayordomo la condujo por un corredor tapizado de retratos. A cada paso, el silencio de la casa se hacía más opresivo. Finalmente, se detuvo ante una puerta de madera tallada. «Espere aquí», indicó el mayordomo con voz hueca. Llamó suavemente, y al oír un gruñido apenas audible, abrió la puerta y le hizo un gesto para entrar. El despacho olía a papel envejecido y a tabaco. Junto a la ventana, un hombre de espaldas, encorvado sobre un escritorio desbordado de papeles, ni siquiera alzó la vista. Sus cabellos, blancos y enmarañados, caían sobre un rostro surcado de arrugas. El conde don Julián de Valverde no se molestó en disimular su irritación. «¿Es usted la nueva dama de compañía?», preguntó sin mirarla. «Sí, señor», respondió Isabel, esforzándose por sonar firme. El conde emitió un bufido, apartó unos papeles y finalmente la miró, sus ojos pequeños y nerviosos brillando de desconfianza. «No necesito compañía, ni cuidados. No quiero charlas ni preguntas. Cumpla con lo suyo y no se meta en lo que no le concierne». Isabel asintió, tragando la respuesta que pugnaba por salir. El conde volvió a sus papeles, su figura diminuta y temblorosa, presa de una ansiedad apenas contenida. «Puede retirarse», ordenó, como si su sola presencia fuera una molestia. De regreso en el pasillo, Isabel sintió una mezcla de lástima y temor. La mansión era un escenario de sombras y silencios, y el conde, un hombre prisionero de sus propios fantasmas. El mayordomo la observó con una expresión indescifrable. «Las comidas se sirven a la 1 y a las 8. La puntualidad es importante aquí», dijo, antes de alejarse con paso rígido. En el comedor la atmósfera era aún más asfixiante. El conde comía en silencio, con movimientos lentos y mecánicos. Nadie hablaba, ni siquiera los criados, que evitaban cruzar miradas con Isabel. Cada tenedor sobre el plato, cada sorbo de sopa, sonaba como una sentencia. Intentando llenar el vacío, Isabel se dirigió al conde con cautela. «¿Desea que le lea algún libro esta tarde, señor?». Don Julián levantó la cabeza apenas, su voz áspera y desconfiada. «No, ya le he dicho. Silencio». El resto de la comida transcurrió en un mutismo absoluto. Cuando terminó, el conde se retiró sin despedirse y los sirvientes recogieron la mesa con eficiencia mecánica. Isabel se sintió invisible, un fantasma más entre los muros de Valverde. Buscando un resquicio de normalidad, Isabel decidió escribir a su madre. Se sentó junto a la ventana de su habitación y, con letra apretada y nerviosa, relató las primeras impresiones de la mansión y su inquietud por el ambiente opresivo. Doblando la carta con esmero, bajó a la cocina, donde la cocinera, una mujer de rostro ancho y pocas palabras, la recibió con una mueca. «¿Podría enviar esto al correo, por favor? Es para mi madre en Madrid», preguntó Isabel, sonriendo con timidez.
La cocinera la miró con una mezcla de lástima y resignación. El correo es irregular por aquí, señorita. A veces pasan semanas sin que venga el cartero. No podemos prometerle nada. Isabel sintió un nudo en la garganta. La idea de quedar incomunicada, atrapada en esa casa donde todos parecían guardar secretos, la llenó de angustia. Al día siguiente, el aire de la casa le resultaba irrespirable. Decidió buscar alivio en los jardines, un laberinto de setos y senderos cubiertos de musgo. La bruma flotaba aún sobre el césped, y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de un mirlo. Se dejó llevar por el rumor del viento entre los árboles, hasta llegar a un recodo donde un joven, de porte erguido y mirada intensa, podaba unas ramas con destreza. Vestía con sencillez, pero había en su gesto una nobleza natural, un aire de seguridad que contrastaba con la inquietud de los demás habitantes de la mansión. Al percatarse de la presencia de Isabel, se detuvo y la observó con frialdad. «Buenos días», saludó ella, haciendo una leve inclinación de cabeza. «Buenos días», respondió él, sin apartar la mirada. «Usted debe de ser la nueva dama de compañía». «Así es. Me llamo Isabel Marín. Alejandro de Valverde», se presentó, cortés pero distante. «El nieto del conde». Isabel notó la tensión en su voz, la manera en que sus ojos la escrutaban, como buscando una intención oculta. «¿Está bien su abuelo?», preguntó, intentando iniciar una conversación. Alejandro dejó las tijeras de podar y se acercó unos pasos, bajando la voz. «Le advierto que aquí nada es lo que parece, señorita Marín. Tenga cuidado en quién confía». La advertencia la tomó por sorpresa. Isabel sintió un escalofrío y por un instante pensó en volver sobre sus pasos. Sin embargo, Alejandro ya había retomado su labor, como si la conversación no hubiera existido. «¿Podría acompañarme en mi paseo?», se atrevió a preguntar. Él la miró con dureza, pero al final asintió. Caminaron juntos entre los rosales, hablando apenas. Alejandro se mostró correcto, pero cada palabra parecía medida, como si temiera revelar demasiado. «¿Es usted de Madrid?», preguntó él, finalmente. «Sí, mi familia, bueno, tuvimos tiempos mejores. Ahora debo trabajar para ayudarles». Alejandro asintió, bajando la mirada. «Aquí todos tenemos algo que ocultar, no lo olvide». Las palabras quedaron flotando en el aire, tan densas como la niebla que envolvía el jardín. Esa noche, mientras Isabel se preparaba para dormir, el ambiente en la mansión se cargó de una tensión casi palpable. Desde su habitación, escuchó voces apagadas, discusiones en algún lugar del piso inferior. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era urgente, casi amenazante. Se acercó a la puerta y contuvo el aliento, intentando captar algún fragmento. «No puede seguir así», murmuró una voz masculina. «Es peligroso», respondió otra, más áspera. Luego, un portazo y el silencio. Isabel se apartó de la puerta, el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a su lecho, pero el sueño no acudía. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados secretos en los rostros que la rodeaban. ¿Quiénes serán realmente los habitantes de Valverde? ¿Por qué ese temor, esa hostilidad velada? Y sobre todo, ¿qué era aquello tan peligroso que no podía seguir así? En la oscuridad, la mansión pareció encogerse aún más, como si las paredes conspiraran para sofocar cualquier intento de esperanza. Isabel supo, con una certeza amarga, que el verdadero peligro apenas comenzaba a asomarse, y al día siguiente, algo sucedió que cambió para siempre la percepción que Isabel tenía de Valverde. El amanecer en Valverde no traía consigo alivio alguno. Los rayos tímidos del sol apenas lograban atravesar las cortinas pesadas, y el aire en la habitación de Isabel era tan denso como sus pensamientos. Se levantó, determinada a cumplir con sus obligaciones, aunque la lista de tareas crecía cada día y se distanciaba cada vez más de lo que le habían prometido al aceptar el puesto. En el desayuno, el conde apenas probó bocado,
Isabel intentó ofrecerle una taza de té, pero él solo gruñó y apartó la mirada. El mayordomo, siempre vigilante, la interceptó en el pasillo. Señorita Marín, la señora de la limpieza no ha podido venir hoy. Le agradeceríamos que se encargase de las habitaciones del ala oeste. ¿Las habitaciones del ala oeste?, preguntó Isabel, sorprendida. Creía que mi labor era asistir al conde. El hombre la observó con expresión implacable. Aquí todos colaboramos, donde es necesario. Confío en que no habrá inconveniente. Isabel reprimió la respuesta que le quemaba los labios y aceptó la tarea. Pasó la mañana limpiando polvo de muebles antiguos, cambiando sábanas y vaciando cubos de agua turbia, mientras la servidumbre la miraba de reojo, como si fuera una intrusa en vez de una aliada. Por la tarde, el conde la llamó a su despacho. Su voz sonaba menos firme que de costumbre. Necesito que me ayude con estos papeles. Hay asuntos que no pueden esperar. Isabel tomó asiento frente a él y lo observó mientras revisaba una pila de documentos. Entre ellos, sobresalía un sobre de papel grueso y lacre rojo. El conde lo apartó con un movimiento nervioso, pero Isabel alcanzó a leer unas palabras escritas con tinta negra. A la atención de don Julián de Valverde, confidencial. ¿Debo ordenar también su correspondencia, señor?, preguntó, intentando disimular su curiosidad. No, respondió él con brusquedad. Esas cartas son privadas. Nadie debe verlas, ¿me entiende? Isabel asintió, pero la inquietud crecía en su interior. Durante los días siguientes, notó que el conde recibía cartas de manera regular, siempre a través del mayordomo. Tras recibirlas, don Julián se encerraba en su despacho durante horas y, al salir, parecía aún más tenso y asustado. A veces, Isabel lo sorprendía mirando por la ventana, como si temiera ver a alguien acercándose por el sendero. Las tareas domésticas se multiplicaban. Isabel debía atender la ropa, supervisar la cocina y, en ocasiones, servir de intermediaria entre el conde y los criados. Las noches se le hacían eternas, y el insomnio la llevaba a recorrer los pasillos, inquieta por la atmósfera de secreto y peligro que impregnaba la casa. Una de esas noches, mientras la mansión dormía, Isabel salió de su habitación en busca de un poco de aire fresco. Atravesó el vestíbulo y escuchó un murmullo proveniente del despacho del conde. Se detuvo, conteniendo la respiración. Desde la rendija de la puerta entreabierta, vio al conde leyendo una carta a la luz de un candelabro. Su rostro, demacrado y sudoroso, mostraba una expresión de pánico. «No puede ser», susurró el conde, arrugando la hoja con manos temblorosas. «No, otra vez». Isabel retrocedió, pero tropezó con la alfombra y la puerta crujió. Un segundo después, sintió una mano fuerte sujetándola por el brazo. Alejandro, envuelto en la penumbra, la miraba con furia contenida. «¿Qué hace aquí?», espetó en voz baja. «¿Está espiando a mi abuelo?». Isabel se zafó de su agarre, ofendida. «No estaba espiando. Escuché ruidos y me preocupé. No entiendo por qué todo aquí debe hacerse a escondidas». Alejandro la contempló, la mandíbula tensa. «Usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos de la familia. ¿Acaso no le basta con husmear entre las cartas y los pasillos? ¿O es que le han pagado para espiar?». «Eso es injusto», replicó Isabel, con voz herida. «Vine aquí para trabajar, para ayudar a mi familia. He hecho todo lo que me han pedido, incluso tareas que no me corresponden. Pero no soporto más este ambiente de sospecha y hostilidad». Por primera vez, Alejandro bajó la mirada, la furia diluyéndose en sus ojos grises. Se apoyó en la pared, el cuerpo vencido por el cansancio. «No sabe lo difícil que es esto para mí», murmuró la voz temblorosa.
Mi abuelo ha sido siempre un hombre fuerte, pero desde hace meses vive aterrorizado. No confía en nadie, ni siquiera en mí, y hay intereses en juego, cosas que no puedo explicarle. Isabel lo observó en silencio. La dureza de Alejandro se desmoronaba ante ella, revelando una fragilidad inesperada. Por primera vez, vio al joven no como un juez implacable, sino como un nieto preocupado, atrapado en una red de obligaciones y miedos. ¿Por qué no me cuenta la verdad?, susurró. Quizás pueda ayudarle. Alejandro negó con la cabeza, pero ya no apartó la mirada. No puedo. Hay demasiado en juego. Mi abuelo teme por la familia, por el futuro de Valverde, y no sé cómo protegerlo. Isabel sintió que la distancia entre ellos se reducía. El silencio que siguió fue distinto, cargado de significado. Ambos se miraron, reconociendo en el otro la soledad, el peso de las responsabilidades y el deseo, apenas confesado, de confiar. No soy su enemiga, Alejandro, dijo Isabel con suavidad. Él asintió, la voz apenas un susurro. Lo sé, y le ruego que tenga cuidado. Aquí, una simple pregunta puede tener consecuencias inesperadas. Se separaron en el pasillo, cada uno llevando consigo una nueva comprensión. Desde aquella noche, la relación entre Isabel y Alejandro cambió sutilmente. Él se mostraba menos distante, ella, más atenta a las señales de su dolor. En las comidas, cruzaban miradas que hablaban de complicidad silenciosa. En los pasillos, una sonrisa tímida sustituía al antiguo recelo. La mansión seguía envuelta en misterio, pero ahora Isabel sentía que no estaba sola en su inquietud. Había en Alejandro una humanidad que la conmovía, una vulnerabilidad que la hacía desear aliviar su carga. Sin embargo, los secretos de Valverde seguían acechando. Isabel intuía que, muy pronto, la verdad se abriría paso entre las sombras, y ella debía decidir en quién confiar cuando llegara el momento. El sonido de ruedas y cascos rompió la calma de la mañana en Valverde. Desde la ventana de la galería, Isabel vio como dos carruajes cruzaban el portón, deteniéndose frente a la escalinata principal. Los criados salieron apresurados y poco después, el aire se llenó del bullicio de baúles, órdenes secas y voces femeninas. Algo se revolvió en el estómago de Isabel. La llegada de visitas siempre traía consigo un nuevo desequilibrio, y en Valverde el equilibrio era ya precario. A los pocos minutos, la noticia recorrió la casa como un susurro afilado. La tía Eugenia, hermana del conde, venía acompañada de su hija Clara. La sola mención de la señora de la Mora provocó miradas de recelo y pequeños gestos de nerviosismo en la servidumbre. Isabel, instruida por el mayordomo, aguardó en el recibidor, su porte lo más digno posible, aunque el corazón le latía con fuerza. Eugenia apareció en la entrada como una tempestad. Era una mujer alta, de facciones angulosas y mirada severa, envuelta en encajes oscuros y joyas familiares. Caminaba con el paso de quien nunca ha sido contradicho, y su voz, clara y cortante, llenaba el espacio sin esfuerzo. Así que tú eres la famosa dama de compañía de Julián, sentenció, apenas mirándola de reojo. Pensé que tendrías un aspecto más apropiado para una casa como esta. Isabel sostuvo la mirada, sin bajar la cabeza. Buenos días, señora. Es un honor servir a la familia Valverde. Eugenia no contestó. Se limitó a girar sobre sus tacones, dejando tras de sí un perfume penetrante y una sensación de haber sido juzgada y condenada en un solo instante. Tras ella, Clara se movía con menos rigidez. Era una joven de cabellos oscuros y ojos vivos, que la observó con una sonrisa discreta. No le hagas caso a mi madre, susurró cuando quedaron solas por un momento. Siempre espera lo peor de todos, incluso de mí. La simpatía espontánea de Clara fue un bálsamo inesperado. Isabel, agradecida, le devolvió la sonrisa. Los días siguientes se desarrollaron bajo la sombra imponente de la tía Eugenia. Durante las comidas, la señora de la Mora dominaba la conversación,
criticando todo lo que escapaba a su control. Alejandro, tenso, apenas probaba bocado, y el conde parecía más encogido que nunca, como si la presencia de su hermana le recordara todas las derrotas de una vida larga. La hostilidad de Eugenia hacia Isabel era manifiesta. En cada oportunidad, subrayaba las diferencias de clase. En mis tiempos, las señoritas de buena familia no se veían obligadas a servir en casas ajenas, decía, dirigiéndose al aire, aunque todos sabían a quién iba dirigido el comentario. Pero, claro, los tiempos cambian, y la necesidad es mala consejera. Isabel, sentada al extremo de la mesa, sentía las miradas de los criados y el rubor en las mejillas. Sin embargo, mantenía la espalda recta y la cabeza alta. No permitiría que la humillación la doblegara. Clara, en contraste, buscaba su compañía siempre que podía. Un mediodía, mientras paseaban por el invernadero, la joven se sinceró. A veces sueño con escapar de todo esto, confesó, acariciando una rosa. Irme a la ciudad, estudiar, vivir de mi trabajo. Pero mi madre nunca lo permitiría. Para ella, las mujeres nacimos para cumplir con nuestro deber, y poco más. Isabel la miró con ternura. Entiendo cómo te sientes. No elegí venir a Valverde, pero a veces en los lugares más sombríos se encuentran destellos de esperanza. Clara sonrió con complicidad. Tienes coraje. Yo solo tengo miedo. Miedo a decepcionar, miedo a quedarme sola. Mi madre sueña con un matrimonio ventajoso para mí, pero yo solo deseo ser libre. La conversación fue interrumpida por la llegada de Eugenia, quien al verlas juntas frunció el ceño. Clara, no molestes a la señorita Marín. Tiene tareas que atender y tú deberías repasar tus lecciones de piano. Las palabras eran órdenes disfrazadas de preocupación. Clara obedeció sin protestar, aunque antes de irse, apretó la mano de Isabel en un gesto de agradecimiento mudo. La tensión escalaba con cada día. Alejandro, habitualmente reservado, se mostraba ahora más esquivo y preocupado. Isabel notó que evitaba las estancias comunes y que en las raras ocasiones en que coincidían, su mirada estaba cargada de inquietud. No tardó en descubrir la causa. La tía Eugenia y el conde discutían a menudo, y el tema principal era el futuro de Alejandro. Una tarde, mientras Isabel ordenaba la biblioteca, escuchó voces elevadas al otro lado de la puerta entreabierta. No podemos permitir que todo esto se pierda por tu obstinación, Julián, decía Eugenia con tono cortante. Alejandro debe pensar en el porvenir. La hija de los marqueses de Orellana es una excelente candidata. Es joven, culta y, sobre todo, rica. El conde suspiró, agotado. Alejandro decidirá lo que crea conveniente. ¿Conveniente?, replicó Eugenia, indignada. ¿Conveniente para quién? La fortuna de Valverde no sobrevivirá otra generación si no se actúa ahora. No podemos seguir permitiendo deslices, añadió bajando la voz, pero no lo suficiente para que Isabel no la oyera. Ya hay rumores sobre la presencia de cierta señorita en la casa. Isabel sintió cómo la sangre se le helaba. Su nombre era usado como motivo de escándalo, como si su sola presencia desestabilizara el frágil equilibrio de la familia. Contuvo el aliento, esperando no ser descubierta. No toleraré habladurías, dijo el conde, con la voz trémula pero firme. Las habladurías ya existen, hermano, y si Alejandro no toma una decisión pronto, la reputación de Valverde se verá arruinada. ¿O prefieres ver a tu nieto arrastrado por una criada venida a más? Isabel retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. El dolor de la humillación era intenso, pero no lloró. Volvió a su habitación, cerró la puerta y apretó los puños, decidida a no dejarse vencer por la crueldad de quienes nunca entenderían su sacrificio. Aquella noche, el ambiente en la cena fue aún más gélido. Eugenia apenas dirigió la palabra a Isabel, y cuando lo hizo, fue para señalar un error insignificante en el servicio. Las servilletas, señorita Marín. En Valverde tenemos ciertas costumbres,
Isabel corrigió su gesto sin responder, manteniendo la dignidad incluso bajo el peso de las miradas acusadoras. Alejandro, por su parte, la observó con expresión sombría. Entre ellos flotaba un entendimiento silencioso, una solidaridad nacida del sufrimiento compartido. Después de la cena, Clara buscó a Isabel en la galería. «No les hagas caso», susurró, tomando sus manos. «Eres más valiente de lo que todos aquí creen. Si yo pudiera, si tuviera tu fuerza, la tienes, Clara. Solo necesitas encontrarla», le aseguró Isabel con una sonrisa débil. Al día siguiente, el rumor de las conversaciones llegó hasta ella como una llovizna persistente. Escuchó a dos criadas cuchicheando en la cocina. «Dicen que la señorita Marín ha captado el interés del joven Alejandro. La tía Eugenia está furiosa. ¿Y cómo no? Si esa muchacha ha venido a desestabilizarlo todo». Isabel entró en la estancia y ambas mujeres enmudecieron, bajando la mirada. La joven se limitó a continuar con su labor, la frente alta, sin regalarles la satisfacción de verla herida. La presión sobre Alejandro aumentó. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Isabel lo encontró junto a la fuente, mirando fijamente el reflejo del agua. Sus hombros estaban caídos y en su rostro se dibujaba una fatiga que nada tenía que ver con el trabajo físico. «¿Se encuentra bien, señor de Valverde?», preguntó Isabel, manteniendo las formas. Él no respondió enseguida. Al cabo, murmuró: «Mi familia espera que salve Valverde, aunque tenga que sacrificarme en el proceso. Quieren que me case con una heredera, una joven a la que apenas conozco, solo para proteger estas paredes». Isabel lo miró con compasión. «¿Y usted qué desea?». Alejandro la observó, sus ojos grises cargados de una tristeza profunda. «No lo sé. A veces me pregunto si el deber vale tanto como la felicidad». Por un instante, el silencio que compartieron fue tan íntimo como una caricia. «La felicidad es un lujo que pocos pueden permitirse», dijo Isabel, apenas un susurro. Alejandro sonrió, cansado. «Tal vez, pero soñar no cuesta nada». Se separaron sin más palabras, pero Isabel sintió que el lazo entre ambos se hacía más fuerte, tejido no solo por la atracción, sino por la comprensión de dos almas heridas. Esa noche, Isabel se miró al espejo. Vio en sus ojos el orgullo de quien no ha cedido ante la adversidad, la dignidad de quien se sostiene en pie, aunque el mundo la empuje al suelo. Sabía que el escándalo podía crecer, que su reputación pendía de un hilo, pero también sabía que tenía derecho a soñar como Clara, como Alejandro. Afuera, la mansión respiraba en la oscuridad, y el destino de todos los que la habitaban parecía pender de un hilo invisible. Isabel no podía prever lo que el mañana le traería, pero sentía, con renovada fuerza, que aún tenía un papel importante por desempeñar en Valverde. Y cuando la noche se dio al alba, un nuevo secreto estaba a punto de salir a la luz. El anuncio del baile en honor al conde cayó sobre la mansión Valverde como una ola imprevista. La tía Eugenia, altiva en la cabecera de la mesa, comunicó la noticia con voz solemne. La celebración era ineludible, un gesto de gratitud al patriarca y una oportunidad para mostrar la solidez de la familia ante la sociedad local. Alejandro recibió la noticia con una resignación muda, y el conde, desde su silla, gruñó una aprobación desganada. Isabel, sorprendida, sintió cómo una corriente eléctrica recorría la mesa. Intuía que nada en Valverde era tan inocente como parecía. Desde ese día, los preparativos dominaron el ambiente. Eugenia delegó en Alejandro, y para su desdicha, en Isabel la mayor parte de la organización. «Confío en su buen gusto y en su energía juvenil, señorita Marín», sentenció la tía con un deje irónico. Isabel aceptó el reto con dignidad. Si algo había aprendido, era a no temerle al trabajo duro ni a los desafíos velados. La tensión entre Alejandro e Isabel se volvió palpable. Cada decisión,
desde la elección de las flores hasta la lista de invitados. Era motivo de discusiones y, a la vez, de acercamientos inesperados. Caminaban juntos por los salones, revisando cortinajes y candelabros, y a veces sus manos se rozaban sin querer. Isabel notaba cómo la mirada de Alejandro, habitualmente fría, se suavizaba en esos momentos de complicidad involuntaria. Una tarde, mientras organizaban el comedor, el conde irrumpió en la sala con el ceño fruncido. No quiero ese vals alemán. En esta casa solo se bailan danzas españolas, sentenció, golpeando el suelo con su bastón. Alejandro, crispado, intentó razonar. Abuelo, la música extranjera es apreciada por nuestros invitados. Sería un gesto de modernidad. Modernidad, exclamó el conde, indignado. Lo moderno solo trae desgracias. ¿Acaso quieres que Valverde pierda su alma? Isabel intervino con delicadeza. Quizás podríamos abrir el baile con una jota y alternar después con piezas extranjeras. Así todos se sentirán bienvenidos. El conde la miró por un instante, sorprendido por la sugerencia, y terminó por asentir, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a su nieto. Alejandro suspiró, agradecido. Cuando el conde se retiró, Alejandro se acercó a Isabel, la tensión cediendo por un momento. Gracias, no sé cómo lo logras, pero consigues calmarlo incluso en sus peores días. Isabel le devolvió una sonrisa tímida. Quizá porque no me permito tener miedo. Sé lo que es luchar por mantenerse en pie. Por primera vez, Alejandro dejó caer la guardia y la observó en silencio, como si buscara en ella una respuesta a sus propias dudas. Los días avanzaron entre listas, pruebas de menús y discusiones sobre el protocolo. El roce constante, las miradas y los silencios se transformaron en una atracción innegable, aunque ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. El peso de la familia, las diferencias sociales y los rumores flotaban entre ellos como una niebla persistente. En una de las noches previas al baile, Isabel no lograba conciliar el sueño. Los nervios y la ansiedad la llevaron a pasear por los pasillos desiertos, buscando alivio en el silencio de la casa. Al pasar cerca del despacho del conde, distinguió voces quedas tras la puerta entreabierta. Se detuvo, el corazón desbocado, y escuchó. «Todo está listo», susurró Eugenia, su tono frío y calculador. «El notario vendrá el día del baile. Firmaremos la declaración de incapacidad y los bienes pasarán a mi nombre. No podemos dejar que Julián siga arrastrando el apellido por el lodo». «¿Y Alejandro?», preguntó el notario, inquieto. «Él no hará nada. Está demasiado ocupado con sus tonterías, y si lo intenta, encontrará la puerta cerrada. Nadie desafía a una de la mora impunemente». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Isabel, temblando, comprendió la gravedad de lo que acababa de oír. La tía Eugenia planeaba arrebatarle al conde no solo su dignidad, sino el control de todo lo que amaba. Sabía que debía actuar, aunque ello significara enfrentarse a la furia de la familia. Buscó a Alejandro en la biblioteca, donde lo encontró revisando una interminable lista de invitados. Al verla, percibió de inmediato la urgencia en su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando el papel a un lado. Isabel cerró la puerta tras de sí y se acercó, bajando la voz. «He escuchado a su tía. Eugenia planea declarar al conde incapacitado durante el baile. El notario vendrá ese mismo día. Quieren que usted no pueda hacer nada para evitarlo». La incredulidad y la ira se mezclaron en el rostro de Alejandro. «¿Estás segura? Lo he oído con mis propios oídos. Van a aprovechar el caos del baile para arrebatarle todo a su abuelo». Por un instante, Alejandro vaciló. La responsabilidad y el miedo lo asaltaron, pero la presencia de Isabel, su determinación y el brillo de sus ojos lo ayudaron a recobrar la entereza. «Gracias por confiar en mí, Isabel. Nadie más se habría atrevido a contármelo». Ella asintió,
sintiendo cómo entre ambos nacía una alianza inquebrantable. No permitiré que le hagan daño, ni a usted, ni al conde. Un silencio denso se instaló entre ellos, repleto de significados y promesas. Alejandro tomó la mano de Isabel, apretándola con fuerza. Ahora somos aliados, pase lo que pase, estaremos juntos en esto. Ambos sabían que desafiar a la familia implicaba riesgos enormes, pero en la mirada que compartieron, Isabel sintió por primera vez que no estaba sola. La complicidad, la confianza y la atracción se entrelazaban en ese instante, sellando un destino común. La mansión Valverde, ajena al pacto que acababa de formarse en su seno, seguía preparándose para la gran noche. Pero bajo la superficie, el peligro acechaba, y la verdadera batalla por el futuro de la familia apenas comenzaba. Desde el amanecer, la mansión Valverde vibró con una energía febril. Criados iban y venían con bandejas de plata, flores recién cortadas y candelabros centelleantes. El rumor de la llegada de la nobleza local se extendía como pólvora por los pasillos, llenando de ansiedad cada rincón. Isabel, relegada por Eugenia al papel de sirvienta, corría de un extremo a otro de la casa, asegurándose de que nada faltara en las mesas, revisando detalles en los salones, tragándose la humillación de su nuevo uniforme. En la gran galería, la luz de las lámparas se reflejaba en los espejos, multiplicando el esplendor. Invitados de apellidos ilustres descendían de carruajes engalanados, envueltos en sedas y terciopelos, con abanicos y relojes de oro reluciendo en cada gesto. El conde, vestido con su mejor frac, permanecía sentado en un sillón, la mirada altiva y la voz apenas un susurro. A su lado, Alejandro, con el rostro tenso, saludaba a cada recién llegado, cumpliendo con su deber de anfitrión. Isabel, desde la distancia, observaba la escena con una mezcla de orgullo y dolor. Todo el esfuerzo de los últimos días se veía coronado por la magnificencia de la velada, pero ella no era más que una sombra entre los invitados. La tía Eugenia, espléndida en su vestido de brocado, se movía como una reina entre sus súbditos, repartiendo sonrisas y comentarios venenosos. La velada avanzaba, y las danzas se sucedían con precisión coreográfica. El vals inaugural, la jota española, los brindis entre risas y murmullos. Isabel, ocupada con bandejas y copas, sentía sobre sí las miradas curiosas y a menudo burlonas de las damas. Clara, la hija de Eugenia, intentó acercarse a ella varias veces, pero su madre la llamaba al orden con una sola mirada. En un momento de respiro, Isabel se refugió en la galería lateral, donde el aire era menos denso y el bullicio llegaba amortiguado. Desde allí, pudo ver a Alejandro debatiendo con un grupo de jóvenes caballeros, todos ellos atentos a las órdenes de la tía Eugenia, que no cesaba de lanzar miradas de inspección a su alrededor. Fue en ese instante cuando la desgracia se precipitó. Eugenia, en medio de un corro de damas, alzó la voz lo suficiente para que todos oyeran. Es curioso cómo los tiempos cambian. Antes, una casa como Valverde jamás habría permitido que una sirvienta se paseara entre los invitados. Pero ya vemos que la necesidad lo justifica todo. ¿No es así, señorita Marín? Las risas ahogadas y las miradas furtivas cayeron sobre Isabel como una lluvia de alfileres. El rubor le subió al rostro, pero no bajó la cabeza. Se mantuvo erguida, aferrada a la dignidad que le quedaba. No tengo nada de qué avergonzarme, señora, respondió con voz firme. Cumplo con mi deber, como cualquier persona honrada. Pero Eugenia no estaba dispuesta a perder su presa. Se acercó, la mirada helada. Su deber, señorita, no es entrometerse donde no la llaman ni pretender ser lo que no es. Recuerde bien su lugar. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro, que había presenciado la escena desde lejos, cruzó el salón con paso decidido. El silencio se hizo absoluto cuando se detuvo junto a Isabel, colocándose a su lado, desafiando con la mirada a su tía y a todos los presentes. El único lugar que importa en esta casa es el que dicta la decencia y la gratitud, declaró Alejandro,
la voz clara y resonante. Isabel ha hecho más por Valverde en unas semanas que muchos de los que esta noche se llaman amigos de la familia. Si alguien merece respeto, es ella. Un escalofrío de escándalo recorrió la sala. Las damas se taparon la boca con los abanicos, los caballeros se miraron con asombro, y la tía Eugenia palideció de ira. «¡Alejandro!», exclamó. «No toleraré esta falta de respeto». «No toleraré yo más humillaciones», replicó él. «Ni a Isabel, ni a nadie, que solo haya traído ayuda y lealtad a esta casa». El conde, que había seguido la escena con ojos nublados, alzó la voz desde su sillón. «Basta, no quiero disputas en mi casa. Esta noche es de celebración». El baile continuó, pero la atmósfera había cambiado. Isabel, herida y avergonzada, sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Los rumores comenzaron a circular como una marea invisible. La dama de compañía, la protegida de Alejandro, la posible causa de la discordia en Valverde. Al terminar la velada, Isabel se retiró a la cocina, donde la esperaba la soledad. Apenas podía contener las lágrimas. La humillación era profunda, pero más lo era la vergüenza de haber causado un escándalo público. Alejandro la alcanzó poco después, el rostro sombrío. «No debí intervenir así, pero no soportaba verte sufrir», dijo, acercándose. «No eres una sirvienta, Isabel. Eres la mujer más valiente que he conocido». Ella negó con la cabeza, la voz quebrada. «No debiste hacerlo». «Ahora todos hablarán, y mi reputación está arruinada. No podré quedarme mucho tiempo». Alejandro la tomó de la mano, la mirada encendida de emoción. «No me importa lo que digan. Me importas tú». «No digas eso», susurró Isabel, apartando la mano. «No podemos. No después de esto. Tu familia, tu apellido. Yo no soy nadie, Alejandro, y ahora soy menos que nunca». La distancia entre ellos se llenó de palabras no pronunciadas. Alejandro intentó acercarse, pero Isabel se apartó. «Por favor, no me pidas algo que no puedo darte», rogó ella. «No después de lo que ha pasado». Alejandro bajó la cabeza, derrotado. En ese instante, la puerta se abrió y entró el conde, apoyado en su bastón. Su rostro, aunque pálido y demacrado, conservaba una dignidad intacta. «Señorita Marín», dijo con voz débil pero clara, «le debo más de lo que imagina. Usted ha sido mi sostén en estos días difíciles. Prométame que cuidará de Alejandro cuando yo ya no pueda hacerlo». Isabel, emocionada, asintió. «Lo prometo, señor». El conde la miró con una ternura inusitada. «A veces el destino pone en nuestro camino almas nobles. No deje que la maldad de otros la haga dudar de su valor». Isabel apretó los labios, luchando por no dejarse vencer por el llanto. Cuando el conde se retiró, Alejandro e Isabel quedaron solos, la tensión entre ellos tan densa como la niebla que rodeaba la casa. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó Alejandro, la voz rota. «No puedo fingir que no siento nada». Isabel, con el corazón en un puño, negó suavemente. «No podemos dejar que un impulso arruine tu vida, Alejandro. No quiero ser la causa de tu desgracia, ni del escándalo de Valverde. ¿Y si para mí no hay felicidad sin ti? Eso no existe», murmuró ella, con una tristeza infinita. «No en nuestro mundo». Alejandro la miró con desesperación. «¿Qué debo hacer para convencerte?». Isabel lo miró largamente, los ojos llenos de lágrimas. «Nada. No puedes hacer nada. Solo déjame ir». Salió de la cocina, la cabeza erguida, pero el corazón deshecho. En la penumbra de la casa, el eco de sus pasos resonó como una despedida anticipada. Alejandro se quedó solo, sumido en la angustia y la duda, sabiendo que por primera vez había encontrado algo irremediablemente valioso, y que quizá estaba a punto de perderlo para siempre. Fuera,
La noche envolvía a Valverde en un silencio expectante. Algo más profundo que el escándalo y la humillación se gestaba entre los muros antiguos, y el destino de todos pendía de un hilo invisible, a punto de romperse. En los días que siguieron al baile, la mansión Valverde quedó envuelta en un aire de escándalo y susurros. Los criados apenas cruzaban palabra con Isabel, y las miradas hostiles de Eugenia y algunos miembros de la familia se hacían sentir en cada rincón. El nombre de Isabel era un rumor constante, la dama caída, la causa del escándalo, la mancha en el honor de los Valverde. Para Alejandro, la presión fue aún más brutal. En los desayunos, Eugenia no perdía ocasión de dejar caer comentarios venenosos. Alejandro, hijo, debes pensar en el futuro. La familia necesita una alianza digna, no más deshonra, decía, con voz dulce solo en apariencia. El conde, cada vez más débil, guardaba silencio, apenas levantando los ojos hacia su nieto. Alejandro respondía con monosílabos, pero su mirada ardía de furia contenida. Una tarde, su padre lo llamó al despacho. «Has puesto en peligro todo por una criada», le espetó, golpeando la mesa con la palma abierta. «Es tu deber salvar el apellido. La señorita de Orellana espera tu respuesta. No puedes hacer esperar más a su familia». «No la amo», respondió Alejandro, la voz tensa. «No puedo casarme por obligación. El amor es un lujo para quienes pueden permitírselo. Tu deber está aquí, con Valverde». Alejandro salió de la estancia, el corazón dividido. La noche lo encontró vagando por los jardines, incapaz de encontrar alivio. Isabel, mientras tanto, vivía sus propios tormentos. La humillación del baile, el aislamiento, la certeza de ser una intrusa, la llevaron a tomar una decisión dolorosa. Esa madrugada, empacó sus pocas pertenencias en silencio. Dejó una nota para Clara y se dirigió al vestíbulo, donde el eco de sus pasos parecía una despedida definitiva. No esperaba encontrar a nadie, pero Alejandro la sorprendió en la penumbra. «¿A dónde vas?», preguntó, la voz quebrada. Isabel intentó evitar su mirada. «No puedo quedarme más tiempo. Ya he causado suficiente daño. Es mejor para todos». Alejandro se interpuso en su camino, el rostro marcado por el dolor. «No puedes irte. Mi abuelo te necesita. Yo». Calló un instante, tragando el orgullo. «Te lo suplico, Isabel. Quédate, aunque solo sea por él». Isabel dudó, el corazón tembloroso. «¿Por cuánto tiempo, Alejandro? ¿Hasta que tu familia decida que ya no soy útil? ¿Hasta que logren comprometerte con la heredera que desean?» Él bajó la cabeza, derrotado. «No sé cómo cambiar lo que esperan de mí, pero no quiero perderte ahora. Por favor». El tono suplicante de Alejandro hizo mella en ella. Isabel asintió, con una dignidad amarga. «Me quedaré, pero solo por el conde». Los días siguientes fueron un tormento. Isabel se movía por la casa como un fantasma, evitando las miradas, soportando las murmuraciones y el desprecio velado de Eugenia. Solo Clara le ofrecía consuelo en conversaciones furtivas. «Ojalá pudiera ayudarte», susurró una tarde en el jardín. «Pero mi madre, no sabes el miedo que le tiene a tu fuerza, Isabel». «No soy fuerte, estoy rota», confesó Isabel. A pesar del dolor, Isabel cumplió su promesa. Atendía al conde con paciencia, le leía en las tardes y se encargaba de que nada le faltara. Don Julián, cada vez más pálido y ausente, a menudo la miraba como si quisiera decirle algo importante, pero se contenía. Una tarde, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, el conde sufrió un ataque. Isabel acudió al escuchar el grito de una criada. Encontró a don Julián en su lecho, jadeando, el rostro desencajado. Alejandro y Eugenia llegaron poco después, pero fue Isabel quien tomó la mano del anciano y se quedó a su lado cuando todos se retiraron. Las horas pasaron entre susurros y oraciones. Finalmente, el conde, ya más tranquilo, abrió los ojos y la miró con una lucidez inusitada. «Isabel», murmuró,
Debo decirle la verdad antes de que sea tarde. Ella se inclinó, alarmada. ¿Qué verdad, señor? El conde respiró hondo, luchando por articular las palabras. Nada de esto fue casualidad. El anuncio, el puesto, todo fue una artimaña de Eugenia. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una artimaña. Don Julián asintió con esfuerzo. Mi hermana quería desprestigiar a Alejandro. Sabía que elegiría a una joven de buena familia venida a menos. Te buscó para provocar escándalo, para hacerte pasar por sirvienta, y así tener motivo para apartarlo de la herencia. La voz del anciano era apenas un hilo, pero cada palabra era como un golpe. Entonces, ¿nunca buscaban una dama de compañía? Todo fue un engaño. El conde apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Lo siento, hija. Has sido utilizada, igual que Alejandro. No supe detenerla a tiempo. Isabel sintió una rabia y una tristeza tan intensas que apenas pudo contener las lágrimas. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque eres la única que ha mostrado verdadera lealtad. Quiero que protejas a Alejandro. No permitas que la ambición de Eugenia destruya lo poco que queda de Valverde. Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabel. No sé si puedo perdonar tanta mentira, señor. El conde cerró los ojos, extenuado. Eres más fuerte de lo que crees, Isabel. No dejes que te venzan. Esa noche, Isabel se sentó en la penumbra de su habitación, abrazada a sus rodillas. Todo lo que había soportado, cada humillación y sacrificio, no habían sido sino parte de un juego cruel. Recordó la súplica de Alejandro, la ternura del conde, la traición de Eugenia. Comprendió que el amor y el dolor iban siempre de la mano, y que la única salida era enfrentarse a la verdad, aunque doliera. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Isabel supo que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, una decisión inesperada sacudiría los cimientos de Valverde y pondría a prueba la lealtad y el coraje de todos. La madrugada sorprendió a Isabel sentada junto a la ventana, sin dormir, con la mente aún en vilo tras la confesión del conde. Cuando la primera luz se filtró en la habitación, el dolor de la traición se había transformado en un coraje nuevo, áspero y decidido. No podía marcharse sin exigir respuestas, no después de haber sido utilizada, ni después de haber visto a Alejandro y al conde sufrir por los manejos de Eugenia. Bajó las escaleras con paso firme, ignorando las miradas de los criados. Encontró a la tía Eugenia en la sala de música, revisando unas partituras como si nada hubiese cambiado en el mundo. Debemos hablar, dijo Isabel, sin preámbulos. Eugenia alzó la vista, la expresión de desdén intacta. No recuerdo haberle dado permiso para dirigirse a mí en ese tono. Isabel apretó los puños. Exijo que me diga la verdad. ¿Por qué me trajo a esta casa? ¿Por qué orquestó toda esta farsa? Un destello de irritación cruzó el rostro de Eugenia, pero no se molestó en disimular su superioridad. ¿La verdad? Repitió con voz glacial. Usted nunca fue más que una herramienta, señorita Marín. Alguien tan insignificante no debería aspirar a nada más. Quise demostrarle a Alejandro y a mi hermano lo peligroso que es dejar entrar a extraños en la familia. ¿Y lo ha visto? Ha cumplido su papel a la perfección. Escándalo, humillación y un Valverde al borde del precipicio. Isabel sintió la sangre arderle en las mejillas. No tiene derecho a destruir la vida de otros por su orgullo. Alejandro y el conde no merecen esto. Eugenia la miró con una sonrisa helada. Alejandro es débil, igual que su abuelo. ¿Y usted no tiene futuro en Valverde. Le aconsejo que se marche antes de que sea tarde. El mundo es cruel con las mujeres que no saben cuál es su sitio. Isabel no contestó. Salió de la sala con el corazón encendido de indignación, más decidida que nunca a no dejarse pisotear. En el corredor se encontró con Clara, que la esperaba con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó la joven en voz baja. Todo era cierto, Clara.
Tu madre planeó todo esto desde el principio. No puedo permitir que siga haciéndoles daño. Clara asintió, y en ese gesto Isabel halló una inesperada alianza. Te ayudaré. Mi madre confía en mí más de lo que debería. Sé dónde guarda sus cartas y documentos. A lo largo de la jornada, ambas se dedicaron a reunir pruebas, cartas, registros, instrucciones escritas de Eugenia al notario y al mayordomo. Cada papel era una pieza más en el rompecabezas de la conspiración. Mientras tanto, la tensión en la casa se hacía insoportable. Alejandro, al descubrir la verdad por boca de Isabel y Clara, estalló de furia. Entró en el despacho de Eugenia, sin anunciarse, los ojos encendidos. «¿Qué ha hecho, tía?», espetó, arrojando sobre el escritorio un fajo de cartas. ¿De verdad pensó que iba a permitirle arruinar la vida de mi abuelo, la mía y la de Isabel, por su ambición? Eugenia se recompuso, digna aún en la derrota. Tienes una responsabilidad con este apellido, Alejandro. Si no eres capaz de cumplirla, alguien debe hacerlo por ti. No permitiré más intrigas. Si no se detiene ahora, haré públicos estos documentos. No solo perderá Valverde, perderá el poco respeto que aún le queda en la sociedad. Por primera vez, la máscara de Eugenia pareció resquebrajarse. Durante un instante, el silencio entre tía y sobrino fue absoluto, cargado de odio y temor. La noticia de la confrontación se propagó rápidamente. El conde, enfermo pero lúcido, llamó a Isabel a su lado. «Usted ha hecho lo correcto», susurró, con una débil sonrisa. «No deje que la familia Valverde se pierda en la sombra». Pero el triunfo era amargo. Isabel sabía que, si denunciaba a Eugenia, su propio nombre quedaría para siempre atado al escándalo. ¿Quién le creería a ella, una empleada, frente a una dama de linaje impecable? ¿Podría cargar con el peso de otra humillación pública? Esa noche, Isabel caminó por los jardines, buscando en la oscuridad una respuesta. Alejandro la alcanzó bajo la sombra de los cipreses. «Has salvado a mi familia», dijo, la voz rota. «Todo lo que soy, todo lo que tengo, está en tus manos ahora». Isabel lo miró, los ojos empañados por la duda. «No sé si he hecho bien, Alejandro, y si solo consigo manchar mi nombre y el tuyo». Él tomó sus manos, acercándose con una pasión contenida durante demasiado tiempo. «No me importa nada de eso. Te amo, Isabel. Estoy dispuesto a renunciar a Valverde, a mi apellido, a todo, si es necesario. Solo te pido una oportunidad para ser feliz contigo». Isabel apartó la mirada, el corazón desgarrado entre el deseo y el miedo. «No puedo, Alejandro, no después de todo lo que ha pasado, no después de haber sido utilizada, de haber visto lo fácil que es para los poderosos destruir a los que no tienen nada». «Pero no eres débil», insistió él. «Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. No permitas que el veneno de mi tía te arrebate la esperanza». Isabel luchó por contener el llanto. «No quiero ser la causa de tu ruina. No puedo entregarme a un futuro tan incierto». Alejandro la abrazó, apretándola contra su pecho, como si al hacerlo pudiera salvarlos a ambos de la tormenta. «Déjame soñar contigo, aunque sea solo por esta noche», susurró. Isabel no respondió. Se quedó en sus brazos, sintiendo cómo la duda y la angustia la desgarraban por dentro. El alba asomaba en el horizonte, trayendo consigo la promesa de una decisión ineludible. En Valverde, la tensión alcanzaba su punto máximo. La casa, suspendida entre el escándalo y la esperanza, aguardaba el siguiente movimiento de Isabel, sabiendo que de su elección dependía el destino de todos. El rumor se propagó por Valverde como un incendio incontrolable. La mañana en que Eugenia fue citada al gran salón, la mansión entera contuvo la respiración. Alejandro, firme junto al conde, sostenía en sus manos los documentos que Clara e Isabel habían recopilado. Cartas, órdenes al notario, instrucciones escritas de su puño y letra. Los criados cuchicheaban en los pasillos, y la nobleza local,
convocada de urgencia, ocupaba los asientos más próximos, ansiosos de presenciar el desenlace de aquel escándalo largamente gestado. Eugenia apareció vestida de un luto impecable, el porte altivo, pero la mirada inquieta. Clara la seguía, pálida y temblorosa. Isabel, discretamente en un rincón, sentía y el corazón golpearle las costillas. Era el momento que tanto había temido y, a la vez, esperado. La verdad iba a salir a la luz. Alejandro tomó la palabra, su voz resonando entre los muros de Valverde. Tía, no puede negar por más tiempo sus acciones. Aquí están las pruebas de su conspiración para arrebatarle la herencia a mi abuelo, de su intento de destruir el honor de esta casa y de la señorita Marín. No tiene escapatoria. Por un instante, Eugenia guardó silencio, como si sopesara la conveniencia de negarlo todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Sus ojos buscaron apoyo en los rostros de los presentes, pero solo encontró distancia y desaprobación. Todo lo hice por el bien de Valverde, musitó, intentando aún mantener algo de dignidad, para evitar que cayera en manos de una advenediza y de un joven incapaz de cumplir con su deber. El conde, desde su sillón, alzó la voz con esfuerzo. No hay justificación para la traición en esta familia, Eugenia. Has traicionado mi confianza y la de todos los que te rodean. El daño que has causado será recordado mucho tiempo después de que te hayas marchado. Eugenia, derrotada, abandonó la sala sin mirar atrás, seguida solo por el rumor de su caída. El peso de la verdad, sin embargo, no trajo alivio inmediato. La reputación de Isabel quedó marcada por la mancha del escándalo. Aunque Alejandro y el conde la defendieron públicamente, los susurros continuaron. Las damas de la comarca evitaban cruzar palabra con ella. Los caballeros la miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Isabel, herida pero digna, se mantuvo en pie, cumpliendo con sus deberes hasta el último instante. Aquel mismo día, el conde, en un último acto de lucidez, pidió reunir a la familia. Isabel fue llamada a su habitación. El anciano, pálido y con la respiración entrecortada, la miró con gratitud. Señorita Marín, susurró, usted ha sido la única luz en esta casa en los días más oscuros. No sé cómo agradecerle su integridad. Isabel le apretó la mano, emocionada. Solo hice lo que creía justo, señor. Don Julián giró la mirada hacia Alejandro. Valverde es tuyo, muchacho. Mi última voluntad es que seas tú quien lleve el apellido con honor. Cuida de esta casa y nunca olvides el valor de la lealtad y la verdad. Alejandro asintió, las lágrimas contenidas en sus ojos. Cuando el conde cerró los ojos, exhausto pero en paz, Isabel supo que un ciclo llegaba a su fin. Pero mientras Alejandro asumía el papel de heredero y la mansión volvía, poco a poco, a la normalidad, el ambiente seguía enrarecido. El escándalo no desapareció con la caída de Eugenia. Se transformó en un veneno sutil, en habladurías que perseguían a Isabel por cada pasillo. Los criados la trataban con una cortesía distante. Las visitas, cada vez más escasas, dejaban caer comentarios hirientes en cuanto ella pasaba. Una tarde, Alejandro la encontró en la galería, mirando la lluvia golpear los cristales. No tienes por qué soportar esto, dijo, deteniéndose a su lado. No después de todo lo que has hecho por Valverde. No es tu culpa, Alejandro, pero la realidad es que nunca dejarán de recordarme lo que ocurrió. Él tomó su mano, apretándola con una mezcla de ternura y desesperación. Entonces ven conmigo. Vámonos lejos, donde nadie conozca nuestros nombres. Podemos empezar de nuevo, Isabel. No me importa Valverde, ni el apellido, ni la fortuna. Solo quiero estar contigo. Ella apartó la mirada, luchando por contener las lágrimas. ¿Y tu deber? ¿Tu familia? ¿Tu historia? No puedes dejarlo todo atrás por mí. Yo siempre seré la causa del escándalo, la mancha en tu nombre. No me importa el qué dirán.
Te amo, Isabel. Dame la oportunidad de demostrarlo. La voz de Alejandro temblaba de amor y temor. Isabel sintió cómo el deseo y la culpa se enfrentaban en su pecho. No puedo, Alejandro. No puedo arrastrarte a mi desgracia. No quiero que, con los años, me mires y veas todo lo que perdiste por mi culpa. Él negó con la cabeza, las lágrimas resbalando por su rostro. No lo haría nunca. No quiero perderte. Isabel lo abrazó, aferrándose a él como si pudiera retener ese instante para siempre. Se miraron largamente, reconociendo en la tristeza de la despedida la fuerza de su amor. Tienes que quedarte, susurró Isabel, besando su mejilla. Por tu abuelo, por Valverde. Yo debo marcharme. Es lo mejor para todos. Alejandro intentó detenerla, pero Isabel se apartó, la mirada firme aunque la voz le temblara. No me olvides, pidió él en un susurro. Nunca podría, respondió ella. La despedida fue breve y silenciosa. Sin más palabras, Isabel recogió sus pocas pertenencias y al amanecer partió rumbo a Madrid. Cada paso era un sacrificio, cada kilómetro una herida. Pero en su interior llevaba la certeza de haber hecho lo correcto, aunque le costara la felicidad. En Valverde, Alejandro la vio alejarse desde la escalinata, el corazón destrozado, sabiendo que su amor era real, pero, en ese momento, imposible. El eco de la despedida quedó suspendido en la mansión, como una promesa inconclusa. En Madrid, Isabel comenzó una nueva vida, marcada por el pasado pero abierta a la esperanza. Porque, aunque el dolor de la separación persistía, el destino rara vez concede finales definitivos, y el hilo invisible que une a dos almas verdaderas aún no había dicho su última palabra. En el invierno madrileño, la vida de Isabel transcurría con la serenidad y el cansancio de quienes han conocido la adversidad. La luz cenicienta de la ciudad entraba por la ventana de la modesta pensión, donde vivía junto a su madre y hermanas. El bullicio de la calle era su música diaria, y el trabajo en una pequeña escuela de niñas, su refugio y su rutina. A pesar de la sencillez de su existencia, cada noche su pensamiento la llevaba, inevitablemente, a los caminos de Valverde, a los rostros, las traiciones y, sobre todo, al amor que había dejado atrás. Una mañana, mientras supervisaba las tareas de las niñas, el timbre de la puerta resonó en el aula. La señora que regentaba la escuela entró apresurada, con una nota de asombro en la mirada. «Señorita Marín, hay un caballero preguntando por usted. Dice que es urgente». Las alumnas se giraron, curiosas, mientras Isabel sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Cruzó el patio con el corazón acelerado, sin atreverse a imaginar lo imposible. Pero allí, en el umbral de la escuela, aguardaba a Alejandro, erguido, con el porte de un hombre que ya no teme al qué dirán. Sus ojos grises brillaban de determinación y anhelo. «Isabel», murmuró él, apenas la vio, «tenía que encontrarte». El mundo pareció reducirse al instante en que sus miradas se encontraron. Isabel, incapaz de pronunciar palabra, lo condujo a la sala de estar de la pensión. Su madre y sus hermanas, sorprendidas por la presencia del noble, se agruparon en el comedor, murmurando entre sí. Alejandro, sin apartar los ojos de Isabel, se dirigió a la familia con voz firme. «Señora, vengo a pedir la mano de su hija. Soy Alejandro de Valverde, ahora conde de mi casa, y he venido a suplicar a Isabel que acepte casarse conmigo. No me importa la opinión de la sociedad, ni los prejuicios ni el pasado. Solo quiero construir un futuro a su lado». La madre de Isabel, emocionada y atónita, buscó la mirada de su hija. Isabel sintió el peso de todos los meses de silencio, la herida aún fresca del sacrificio y el temor al escándalo. Pero en la presencia de Alejandro, en la nobleza de su gesto, encontró una verdad más fuerte que cualquier rumor. «¿De verdad quieres esto?», susurró, incapaz de ocultar la emoción. «¿Renunciarías a todo por mí?».
Alejandro se acercó, tomándola de las manos. No renuncio a nada, Isabel. Gano todo contigo. He dejado atrás el miedo y la vergüenza. La dignidad no está en el apellido ni en la fortuna, sino en el valor de defender lo que uno ama. Valverde solo será un hogar si tú estás allí. La sala quedó en silencio. Isabel luchó consigo misma, la razón y el corazón en un tenso pulso. Pero el amor, probado en el dolor y la distancia, era más fuerte. Finalmente, asintió, con una sonrisa temblorosa y lágrimas en los ojos. Sí, Alejandro, quiero ser tu esposa. El alivio y la alegría se apoderaron de ambos. La madre de Isabel, conmovida, los bendijo con voz temblorosa, y las hermanas rompieron en risas y sollozos de felicidad. La noticia se propagó pronto entre las amistades humildes de la familia, que recibieron a Alejandro con una mezcla de respeto y asombro. Días después, la pareja partió rumbo a Valverde. El regreso no fue sencillo. Al llegar, la vieja mansión parecía aún más imponente, los muros cargados de recuerdos y juicios. Los primeros días estuvieron marcados por la desconfianza de los criados, las miradas altivas de los vecinos y el susurro constante de quienes esperaban el fracaso de la unión. Pero Alejandro, fiel a su palabra, se mantuvo a su lado en todo momento, defendiendo su elección ante todos. Isabel no cedió al desaliento. Con paciencia y firmeza, se ganó el respeto de la servidumbre. Escuchando sus problemas, cuidando de los más vulnerables y restaurando la dignidad a quienes habían sido postergados por años. Alejandro, inspirado por su ejemplo, abrió las puertas de Valverde a los necesitados, convirtió tierras baldías en escuelas y hospitales, y transformó la mansión en un símbolo de justicia y generosidad. Con el tiempo, los rumores se apagaron. La nobleza local, vencida por la evidencia de la bondad y la rectitud de Isabel, empezó a rendirse ante su temple. Incluso Clara, desde su nueva vida lejos del yugo materno, escribió una carta en la que confesaba su admiración y gratitud. Una tarde, sentados en la galería, Isabel y Alejandro contemplaron el horizonte. La luz dorada del atardecer bañaba los campos, y en sus rostros se reflejaba la serenidad de quienes han luchado y vencido. Nunca imaginé que la felicidad pudiera construirse sobre tantas ruinas, murmuró Isabel. Alejandro la abrazó, besando su frente. Nuestro amor fue puesto a prueba una y otra vez. Ahora nada ni nadie podrá arrebatárnoslo. Isabel sonrió, sintiendo en su interior la certeza de que el pasado, con sus sombras, había quedado atrás. La mansión Valverde era, por fin, un hogar. Un lugar donde el coraje y la dignidad habían vencido al prejuicio, y donde el amor contra todo pronóstico se había impuesto al tiempo y a las barreras sociales. Y así, entre el murmullo de las hojas y la promesa de un futuro compartido, Isabel y Alejandro iniciaron una nueva vida, con la seguridad de que nada sería capaz de separar dos almas que habían aprendido a desafiarlo todo por estar juntas.